las 19:37 minutitos, en horas tempranas, a primera hora de la mañana, se sucedieron los allanamientos en la calle de Anfunes en el marco de la causa que involucra a la conducción del sindicato de Luz y Fuerza. Un total de 21 allanamientos. ¿Qué es lo que está en juego en esta suerte de temporada de caza? Porque de esa manera podría definirse, ¿no? Si uno considera que están en este momento en el ojo del huracán no solo los conductores del gremio de Luz y Fuerza, uno de los más poderosos de la provincia, sino también AOITA y por el otro costado el Surbac. La verdad es bastante dentro, inclusive con un modus operandi que de alguna manera podría decirse está casi calcado, o por lo menos eso es lo que se supone. Pero quien ha estado siguiendo este caso con mayor detalle es nuestra colega de La Voz, Laura González. ¿Cómo estás, Laura? Buenas noches. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Pero muy Buenas bien, noches. encantado de saludarte, por cierto. Bueno, la idea es que nos ayudes a repasar un poquitito esto y qué es lo que está en juego acá, ¿no? Mira, la Procelac sorprendió con esta investigación que tiene varios meses. Es desde octubre del año pasado hasta abril cuando presenta una denuncia penal contra 9 miembros de la cúpula dirigente de Luz y Fuerza Córdoba, uno de los 3 gremios que actúa en EPEC, el más mayoritario, y 4 personas vinculadas a la mutual AMPE. Además hay al menos 35 personas nombradas, identificadas, que han cobrado cheques por sumas importantes y varias decenas de personas que han cobrado cheques también por sumas inferiores a los 50.000 pesos. Lo que llama la atención es que la cifra que la Procelac sostiene es de 869 millones de pesos, es decir, un monto muy importante que se habrían desviado de las cuentas del propio gremio, es decir, cuentas a donde se derivan los aportes de los trabajadores, la cuota sindical, los aportes de EPEC que en función del convenio colectivo van a turismo, a préstamos, a viviendas, actividades culturales, recreativas, al esparcimiento, a las colonias de vacaciones. Bueno, en esas cuentas que debía estar depositado el dinero para los gastos propios del gremio, lo que ha descubierto la Procelac, o por lo menos pide que se investigue y presente la denuncia penal, es que se había orquestado un mecanismo idóneo, es la palabra que utiliza la Procelac, para desviar esa plata, llevarla a otros circuitos, que después te explico cuál es la presunción que pasaba ahí, y luego para apropiarse de ese dinero que en realidad no era tuyo, era del gremio, bueno, sorteaba diferentes caminos hasta llegar a familiares o los propios integrantes de la Comisión Directiva de Luz y Fuerza que hoy están siendo investigados. Y como había que apropiarse de un modo lícito, bueno, el juego habría sido uno de los mecanismos para lavar ese dinero. A ver, ahí vos sabés que ese modus operandi a mí me llama poderosamente la atención, digo, porque se supone que gente más o menos experimentada debe tener contadores y abogados que por lo menos le podrían susurrar al oído, así no, bestia, porque esta es la más fácil y la más conocida. Lo de lavar a través de casinos es un chiste que lo conoce absolutamente todo el mundo, lo practica el narcotráfico en todas partes. Digo, está un poco remanido, ¿no? Sí, y aparte que existe lo que se llama el registro de operaciones sospechosas, los ROS, como le dicen en la jerga, donde los bancos, los casinos, diferentes entidades que pueden ser sujetos de lavado de activos o financiamiento del terrorismo, por ejemplo, están obligados a reportar estas operaciones sospechosas. Aparentemente fue el Banco Nación, el Banco Córdoba y la Lotería las que hicieron ese reporte de operaciones sospechosas, informaron a la Unidad de Información Financiera, la UIF, que a su vez pone en conocimiento la Procelac, es decir, los resortes institucionales funcionaron. Uno podría pensar que demasiado tarde, porque lo que la Procelac encuentra es que desde el 2011 hasta el 2018 se hicieron estas operaciones y esto aparece recién entre 2018 y 2019 la investigación, pero bueno, tarde, pero aparece. Y sí, la de los casinos es una operación muy obvia casi, y aparte gente que ha
ya ojeado la investigación, son 600 páginas, te dicen todo esto era perfectamente trazable, con lo cual en algún momento iba a pasar. Una operación es la de los casinos, pero la otra es la de los cheques, ¿no? Luz y Fuerza prestaba plata, como hacen muchas mutuales, como hacen muchos sindicatos, que prestan dinero a sus afiliados, pero la operatoria de Luz y Fuerza era a través de los cheques de pago diferido. Entonces te daba plata con un cheque a cobrar en 6 meses, 9, 12 en general, y uno se pregunta, bueno, pero el que pide plata se supone que es porque la necesita con urgencia, claro, no en 12 meses. Bueno, como la necesitaba con urgencia, cambiaba ese cheque en una mesa de dinero, en una cueva financiera que viene a ser la de Rondón 94, la del tiroteo hace varios meses, sí, que, bueno, ahí se quedaban con una parte de ese cheque, es decir, al afiliado, al empleado de PEC iba una porción de ese préstamo, y lo otro entraba a un circuito ilegal para, bueno, propio de la mesa de dinero. Por eso es que el monto que dice la Procelac es tan alto, 869 millones de pesos a valores históricos, ¿no? Es decir, valores nominales, eso no tiene ninguna actualización de inflación. Y para tener una idea, Luz y Fuerza, en el último balance, que llega hasta julio de este año, reporta ingresos por 360 millones de pesos, con lo cual estamos hablando de 4, si actualizáramos, ¿no?, la cifra por inflación, estamos hablando de un desfalco, un presunto desfalco de 3, 4, hasta 5 veces el presupuesto anual del gremio, ¿no?, que se echaba a rodar por este circuito ilegal y que después de alguna manera había que blanquear a través del juego u otras operaciones que la Procelac está investigando. Incluso dicen que estos cheques, algunos fueron librados y cobrados directamente por personal del gremio, personal de la EPEC, jubilados, personas sin ningún tipo de actividad comercial, algunos incluso titulares de planes sociales, pero que después endosaban los cheques. Viste que vos para poder cobrar un cheque tiene que estar a tu nombre, y claro, si no, lo endosas, lo firmas atrás. Exacto. Para que un tercero lo pueda cobrar. Bueno, la Procelac dice que a través de sucesivos endosos, ese cheque terminaba siendo cobrado por alguien del propio gremio o familiar del gremio. Es decir, una maniobra bastante burda que por mucho tiempo, yo te digo años, llevó adelante el gremio sin que nadie dijera nada. Ni los afiliados, ni los empleados que podrían levantar la mano diciendo, guarda, esa también es mi plata, ni la propia PEC, ¿no? Porque también la PEC podría haber dicho, guarda, esa es mi plata, o qué está pasando, o alguien que mire esto, ¿no? Ahora, es muy interesante el tema del canje de fichas en el casino, que ya se sabe, los casinos están hechos para que la gente vaya a perder plata, y esa es la idea cuando vos querés lavar, ¿no? Sí. Pero ahí se han lavado millones. Sí, mira, lo que está al menos probado, y la investigación dice como mínimo 13 millones y medio de pesos a cargo de Jorge Molina Herrera, que es el segundo hoy del sindicato. Ahí te quería detener, sí, Laura, por un detalle. No sé si lo escuchaste, los abogados son expertos en explicar lo inexplicable, ¿no? Y sí, hoy escuchaba a uno de los abogados diciendo, sí, acá lo que hubo no es un desfalco ni nada por el estilo. Tenemos un ludópata en la conducción, sí, del gremio. Ahora, es maravilloso. Estaba en la Secretaría de Finanzas, ¿no? Claro. Justamente. Ahora, tenés un ludópata en el gremio, se está timbeando la guita del gremio y vos no presentás la denuncia. Es bárbaro. Sí, eso es ilógico, ¿no? Han preferido esa explicación a lo que la Procelac sospecha que estaba pasando. Porque vos fíjate, esta persona presuntamente entraba con plata, cambiaba por fichas, les daba las fichas a terceras personas allí para que las vuelvan a cambiar por plata. Claro. ¿No? Es decir, no era el objetivo, bueno, ganar plata en el casino, que un ludópata es lo que querría que le suceda, ¿no? Sino entrar con plata y salir más o menos con la misma plata. ¿Por qué uno se pregunta, por qué hacía esto? Es porque para que uno justifique, por ejemplo, la compra de una casa, tu contador, tu escribano te tiene que decir, oiga, señor, señora, ¿de dónde sacó la plata? ¿De dónde le sacaste la plata? Bueno, yo tengo este salario, esta renta, esta herencia. Cuando vos no podés justificar eso, tenés que encontrar alguna manera de que te cierren los números. Bueno, la timba. Decir que tenés plata
obtenida en premios en el casino es válido. Entonces, Hubo yo una puedo época en argumentar, que se cotizaban muy alto los billetes premiados de lotería porque servían para explicar la plata negra, ¿no? tal cual, tal cual. Entonces yo digo, bueno, me gané 10 millones de pesos jugando la ruleta en el casino, me alcance ese certificado que me dio el casino porque, oiga, usted cobró esto en premios, para poder después justificar la compra de un inmueble o de un auto, lo que fuera. Lo que pide la Procelac son los registros en videocámaras, a lotería, los casinos, también operaba en Santa Fe, para testimoniar efectivamente cuánta plata cambió y cuánto cambiaron terceros, ¿no? Porque él aparece cobrando pocos premios, pero la plata que llevó aparentemente la habrían cobrado otras personas, ¿no? Eso es lo que la Procelac presume. De todos modos, en relación al desfalco general, que son 869 millones de pesos, 13 aparece como poco, es decir, hay que seguir mirando qué otras maniobras de lavado pudieron existir. De todos modos, te dicen los expertos que no importa el monto, con que hayas lavado 10.000 pesos, 100.000 pesos, 10 millones de pesos es lo mismo, porque el delito existe y es el más gravoso de todos los que la Procelac denuncia. La Procelac sostiene asociación ilícita para administrar fraudulentamente fondos del gremio, es decir, vaciar esas cuentas del gremio y luego lavar. El lavado de activos vendría a ser el delito más gravoso que la Procelac pide investigar y que, bueno, Vidal Lascano hoy ha tomado cartas en el asunto, se encontró con el expediente el viernes y ordenó los allanamientos, ¿no? Que hoy que todos vemos. Hay un par de cosas que se mezclan en esto, Laura, ¿no? Porque es un gremio fuertemente enfrentado con la provincia, que además va a tener elecciones dentro de muy poco tiempo. Sí, para fin de año. Mira, uno se pregunta porque, a ver, llama la atención que aparezca Surbac, hoy ahorita también, es decir, todos los gremios de los servicios públicos juntos, gremios poderosos todos. Si no habría alguna especie de mano negra que orqueste, que decida esto. Y mira, y hay explicaciones para todos los gustos, ¿no? Porque sí. Luz y Fuerza te decían la semana pasada, antes del detalle de la denuncia y demás, bueno, esto es un carpetazo de Schiaretti porque estamos en plena lucha contra la empresa y nos quiere liquidar. Otros, o sea, le allanarían el camino a EPEC, que viene de un operativo de pinzas hace año y medio. En EPEC se preguntan si eso fuera cierto, porque no fue antes y no ahora, con todo el desgaste que implicó este año y medio respecto al gremio. Otros dicen, no, esto es el sector kirchnerista que Sailén, que los Suárez y demás son personajes molestos a esta altura del partido y los queremos sacar de arriba. Barrido y limpieza, encima, digamos. Claro, un barrido y limpieza, y esta es la manera más elegante de que antes de las elecciones de octubre, bueno, se hagan un paso al costado. Y después otro te dice, no, son los de Cambiemos, o sea, es el gobierno nacional que hace política con esto, que quiere bajar los militantes porque son dos gremios que aportan militancia a la fórmula del Frente de Todos. Sí, sin duda. Y además aportan fiscales. Entonces, queremos que se mengue un poco esa capacidad de acción que tienen los gremios y que estén golpeados para las elecciones de octubre. Todas explicaciones tienen una parte de razón y un punto flojo, ¿no? Es difícil saber si está la mano de la política. Uno pecaría de inocente si dijera que no, ¿no? Sí, sí, por cierto. Seguramente hay algo de eso, pero también es cierto que sería muy difícil para la UIF ignorar la cantidad de reportes de operaciones sospechosas que venían elevando el Banco Nación, el Banco de Córdoba y la propia Lotería. Mira, en mayo de este año, uno revisa siempre la central de deudores del Banco Central, sobre todo porque alguien dice, el gremio de Luz y Fuerza Córdoba está teniendo problemas. Miro, había 87 cheques rebotados. De esos 87 cheques, 83 eran por cifras redondas, 50.000 pesos, la gran mayoría, que es el monto que la UIF no considera sospechoso. Arriba de los 50.000 está, ojo.
Y si vos como gremio tenés gastos, no sé, contratás una imprenta, una empresa de servicio, alquilaste algo, es muy raro que todos tus gastos sean de 50.000 pesos. Sí, sí. ¿No? En general, no son cifras tan redondas, el que te cotiza te pone 14.999, ¿viste? Es decir, cifras un poco más realistas para los que son los gastos comunes, los gastos corrientes de una entidad, de una empresa, de una familia. Bueno, eso fue muy sospechoso. 87 cheques rebotados aparentemente estaban calzados con una plata que EPEC iba a depositar y que por la protesta y la forma en que se decidió el pago de la BAE se demoró. Y bueno, y ahí saltaron los cheques, que finalmente Luz y Fuerza rescató, pagó la multa que corresponde. Ahora vos mirás el balance anual que cerró en junio de este año y nadie dice una palabra de los cheques, ¿no? Ajá. Los auditores que firman ahí, es decir, ese episodio que para una institución fue muy importante, costoso en términos de imagen, de trayectoria en los bancos, ni una palabra. Y mirando los cheques de pago diferido, esto que yo te digo, esta ruleta de endosos que se armaba, hay casi 96 millones de pesos que el gremio Luz y Fuerza ha entregado y tiene que rescatar en pago diferido. Y uno se pregunta, ¿y por qué un gremio que cobra la plata de contado, porque EPEC le transfiere a sus cuentas, la cuota sindical se paga de contado, ¿por qué tiene casi un tercio de sus gastos en cheques a cuenta? Y bueno, y ahí aparece la mesa de dinero, ¿no? Yo la plata esta la trabajo de alguna manera, o se la doy a terceros y la cambian antes y nos vamos quedando con una parte, ¿no? Y lo último, Laura, pero que no es ocioso mencionar, ¿no? Que a raíz de esto vuelve a emerger en la justicia federal la fuerte interna entre el fiscal Enrique Senestrari y el juez Ricardo Augusto Fierro, ¿no? Sí, eso quedó muy patentizado en este caso, porque bueno, Senestrari se ve obligado, él dice que lo hicieron apartar por su cercanía con Oroz y demás. Y otros, bueno, dicen es insostenible que esto siga sucediendo en Córdoba en términos de institucionalidad y demás. Ya no nos podíamos hacer los distraídos, dicen en la propia justicia, lo mismo que ensayaron para el Surbat, ¿no? Que lo dijo el propio Senestrari, eran tan evidentes las pruebas o los pedidos que llegaban acá y que de alguna manera había que hacer algo, y en este caso fue Vidal Lascano el que toma la posta, ¿no? Veremos. Estos eran allanamientos casi anunciados, ¿no? Los del Surbat fueron mucho más sorpresivos. Sí, cierto. Me parece el factor sorpresa. Este gremio reaccionó distinto a lo que reaccionó el Surbat en su momento. Sí. Viste, hoy enseguida mandaron a avisar que no iba a haber asambleas, no iba a haber movilización. Fue muy costoso lo que pasó hace 2 viernes con la movilización ahí en torno de la sede de la Tablada, ¿no? En la Casa Central, con los piedrazos y los autos dañados y demás, ¿no? Es cierto que hasta ahora eran gremios intocables, que nadie se animaba, ni sus propios afiliados, ni la propia EPEC, ni la conducción política provincial, ni la justicia, ni el Ministerio de Trabajo de la Nación, que es el ente que regula a los gremios a nivel nacional, que les tiene que pedir cuentas, que los tiene que auditar. Bueno, hasta ahora nunca nadie había dicho nada y bueno, por conjeturas, por razones políticas o por lo que fuere, ahora pareciera que las cosas están cambiando. Laura González, gracias por habernos ayudado a repasar el tema. Un abrazo. Hasta la próxima. Un abrazo, Ricardo. Chao.